tenemos un problema. No puede ser que fabriquemos fármacos solamente para el mundo que puede abonarlos y que pueda pagarlos, y no tenga derecho a un analgésico o un antiinflamatorio si ha nacido en un lado, porque si ha nacido en otro no tiene derecho. Esto es algo, es ilógico. Bien, el problema es que si tomaste el camino equivocado, dicen no importa, vuelve atrás y coges el correcto. Dice, hombre, no importa si no fuera por la cantidad de medios empleados y de muertes ocasionadas y de sufrimiento. Pero el problema no es ese, el problema es que no se me ocurre otra solución que volver atrás y coger el camino correcto. Mientras yo siga el camino equivocado, pues me voy a encontrar con muchos problemas. Es decir, ¿y cuál es el camino correcto? Pues como decía Antoine Béchamp, las bacterias que se encuentran en el hombre y los animales no causan enfermedades. Tienen la misma función que aquellas encontradas en la tierra, o en las aguas residuales, o en cualquier parte de la naturaleza. Están allí para reconstruir tejido muerto o enfermo, o procesar desechos corporales, y es bien sabido que no atacarán ni pueden atacar tejido sano. Los tejidos del cuerpo están sanos cuando reciben los nutrientes apropiados. Y esto es algo muy importante. Esta última frase de que los tejidos del cuerpo están sanos cuando reciben los nutrientes apropiados, la vamos a repetir en su momento. Y va a ser muy importante, porque para recibir esos nutrientes en la célula, ya veremos que tienen que pasar muchas cosas, que se absorban, que se transporten, que sean asimilables por la célula. Tienen que pasar muchas cosas. Pero si la célula está bien nutrida, bien alimentada, bien oxigenada, y está fuerte, no se pone mala. O como decía Rudolf Virchow, que decía que si volviese a vivir, dedicaría mi vida a probar que los gérmenes buscan su hábitat natural en el tejido enfermo, en vez de ser la causa de la enfermedad del tejido. Al igual que los mosquitos buscan el agua estancada, pero no son los causantes de los charcos estancados. Sí, es cierto. O como decía Claude Bernard, que decía que lo más importante en el proceso de la enfermedad es el terreno del paciente. Los microbios cambian y se desarrollan como resultado de cambios en este terreno en el cual viven. La enfermedad como proceso biológico se desarrolla dependiendo de este medio interno. El aspecto determinante de este terreno es el pH. El pH es el secreto de la salud. Esta es una afirmación muy importante de Claude Bernard, porque, sabéis, en aquella época del pH se sabía que había soluciones ácidas, muy ácidas, neutras, básicas o muy básicas, pero no se sabía nada más del pH. Y es el primero que identifica la salud del paciente con el pH y la enfermedad con las alteraciones en este pH. Pero tienen que pasar 40 años para que Peter Lauritsen, en los laboratorios de la cervecería Scarver, nos dé ya una definición un poquito más precisa de lo que era el pH. Y 40 años después, Lauritsen nos dice que el pH es el opuesto del logaritmo en base 10 de la actividad de iones hidrógeno, es decir, el pH es el logaritmo inverso de la concentración de iones hidrógeno. Esto quiere decir que si hay muchos iones hidrógeno, como es el inverso, será un pH muy bajo, y que si hay muy pocos iones hidrógeno, como es el inverso, será un pH muy alto. Y entonces divide el pH en 14 cifras, de 0 a 14, 7 es la neutralidad, por debajo de 7 serán soluciones ácidas y por encima de 7 serán soluciones básicas. Pero cuando nos dice que el pH depende solamente de la concentración de iones hidrógeno, ahí ha sonado un disparo, porque cuando hablamos de los iones hidrógenos, hablamos del protón, hablamos de la partícula elemental más pequeña que tiene existencia real y la más importante en la génesis de toda la materia. No hay a nivel de materia nada más pequeñito que ese hidrogenión, ese protón, ese átomo de hidrógeno que ha perdido el electrón y se ha quedado nada más que con el protón en el centro. A nivel material no hay nada más pequeño. Sabemos que por debajo de esto hay frecuencias, hay energías, hay ese campo vacío con esa densidad energética tan grande de la cual va a surgir la materia, pero a nivel de materia, no podemos bajar etilógicamente más abajo del protón o del hidrogenión. Pensar que las enfermedades se deben a estos microbios o llegamos a hablar de este número de protones, número de hidrogeniones y pH, la diferencia es muy grande. Bueno,